Ricardo, ¿sí sabes que se nos está cayendo la inversión en el país? Sí, Armando, es que cada vez es más difícil acometer proyectos aquí en Colombia, grandes proyectos, proyectos importantes. ¿Y por qué crees que se presenta eso? ¿Cuál es una de las causas? Bueno, yo pienso que está pasando algo con respecto a la capacidad que tienen nuestros profesionales en temas técnicos de gran relevancia en los proyectos de inversión. Esa es una, ¿cierto? Hay un contexto político, hay unas condiciones particulares, pero tú lo anotas muy bien. Cada vez es más difícil en el país conseguir equipos sofisticados, capacitados, altamente técnicos, que saquen adelante los proyectos grandes de alta complejidad, ¿verdad? Sí, es que es preocupante lo que pasa con respecto a la forma en que el estudiante que ha terminado su pregrado piensa acerca de cómo debe formarse en términos de posgrado. Y entonces está con un enfoque de, de certificarse. Entonces, un certificado de tal tema, en proyectos, pues hay distintos tipos de certificados, pero no está pensando en la parte formal del posgrado, que podría hacerlo en Colombia o podría hacerlo en el extranjero, eh, y, y eso daría mucho valor a su aporte en los proyectos de inversión. Y incluso el desmonte de Colfuturo y todo lo que ha pasado afecta profundamente ese resultado. Porque si tú te acuerdas, Colfuturo tenía una cosa maravillosa y era que le permitía a las personas que no tenían los recursos para estudiar en el exterior, en buenas universidades, acceder a ellas. Y ya no es posible, ¿no? Es decir, Sí, bajaron drásticamente el monto de los créditos, de los apoyos. sí, además de eso, inclusive la formación dentro de Colombia. Es, o sea, cada vez es más difícil la capacidad que tienen para acometer y para empezar a estudiar en posgrado, eh, se les dificulta. Entonces, y además no pierden el interés y no entienden que un proyecto entre más grande e importante, entre más complejo, es un proyecto que necesita personal muy bien formado. Muy bien formados. Es que mira, hay un tema de fondo ahí bien importante que yo creo que la gente está subestimando y es que el proceso de educación es una cadena que empieza en primaria, en preescolar, viene toda la educación primaria, la secundaria y la educación terciaria. Nosotros en nuestro entorno necesitamos personas muy formadas en educación terciaria, en educación técnica, en educación profesional, en posgrados, en fin. Pero si las personas no surtieron de manera robusta las etapas anteriores, pues esa última etapa no va a salir bien bajo ninguna circunstancia. Es decir, por ejemplo, yo no voy a poder estudiar una ingeniería sofisticada si en las primeras etapas no me volví un duro en matemáticas. Voy a tener muchas dificultades. Sí, y en otras profesiones. Y entonces cuando llega un inversionista y demanda personal y demanda empresas que le aporten capacidad técnica, le toca recurrir al extranjero o dice, si yo no lo encuentro allá, pues me voy a hacer la inversión Pues en otra parte. mira lo que nos está pasando con los grandes proyectos. Los grandes proyectos los están haciendo en países extranjeros. El metro es el mejor ejemplo. Es decir, aquí la capacidad instalada en realidad no estaba. Pues hay una cantidad de subcontratistas, pero pues en realidad, digamos, toda la lógica de construcción de la línea la está haciendo un extranjero, ¿no? Sí, y cuando vemos proyectos acometidos por ingeniería local, se ve que le falta ese componente técnico de gran calidad. Entonces, pues lo vemos, proyectos manejados de manera inapropiada, con mucho impacto
tanto en la parte social como en la parte económica, y entonces, y proyectos que se demoran mucho, que se ve que no hay un trabajo técnico profundo, y entonces tratamos de hacer un proyecto grande, importante, con ingeniería de hace 40 años o de hace 50 años. Imagínate. Pues tú y yo somos profesores hace mucho rato. Tú como el triple de tiempo que yo llevo, pero somos profesores hace mucho rato. Y una cosa que hemos conversado en distintos momentos es que uno siente que las nuevas generaciones están subestimando la complejidad del conocimiento actual. Es decir, lo hemos hablado, vivimos en un mundo hiper sofisticado, el más sofisticado de los mundos que ha experimentado la humanidad. Entonces esa sofisticación necesita un proceso de construcción y ese proceso de construcción está basado en ciencia. Si básicamente las nuevas generaciones no apropian esa ciencia, pues no van a poder construir el mundo, así de simple. Ahora, hay muchos que dicen, y lo hemos hablado también, que la inteligencia artificial soluciona todo. Eso es absurdo, y es absurdo desde la perspectiva que el ser humano no puede ser un sirviente o alguien dependiente de una herramienta. Tiene que entender el mundo porque si no la herramienta básicamente considera innecesario al ser humano en algún momento del futuro, ¿no? Sí, además la inteligencia artificial, así como las demás herramientas, van avanzando y ese avance, si yo me quedo atrasado, pues la brecha cada vez es más grande. Entonces sigo viendo, como te decía ahorita, ingeniería de muy poca profundidad, de muy poca capacidad técnica y entonces cuando vemos la construcción del metro por una empresa extranjera, vemos una técnica que no utilizamos. De acuerdo. Y entonces se vuelve muy difícil para nosotros apropiar eso si yo dentro no tengo capacidad técnica. Entonces no solamente necesito al ingeniero civil o al ingeniero mecánico formado en pregrado, sino que necesito al ingeniero con un posgrado, con una maestría, con doctorado, pero además ese ingeniero en el pregrado está demandando que su formación sea cada vez más light, ¿sí? No me ponga tantos créditos, no me ponga 5 años, entonces trabajemos y estudiemos solamente 4 años. Y lo peor es que como la demanda está así, la oferta nuestra está funcionando de la misma manera. Entonces, la oferta a las universidades, entonces, no, es que ahora demandan carreras más cortas. Eso que dices es bien importante porque ahora una especialización era lo que antes era un diplomado. Una maestría es ahora lo que antes era una especialización. Un doctorado casi que es ahora lo que antes era una maestría. Es decir, le estamos bajando nivel a todos los programas de posgrado. Las personas dicen que pasan mucho tiempo estudiando. Lo hemos discutido tú y yo, eso no tiene sentido. De hecho, deberían pasar más tiempo estudiando. ¿Y por qué más tiempo estudiando? Por lo que decimos, el mundo es más complejo. Si nos devolvemos 100 años atrás, entender el mundo era relativamente fácil. No teníamos estas construcciones tan sofisticadas, no teníamos el Internet, no teníamos toda esta parafernalia que recoge ciencia aplicada en todo su interior, entonces entenderlo era sencillo. Pero para poder entender el mundo en la actualidad, pues uno necesita conocer una cantidad de cosas. Entonces debería incluso convertirse en medianamente común tener doctorados difundidos en un país, ¿no? Sí, pues, y tú sabes mejor que yo que el número de doctorados que hay es muy limitado. Y como dices tú, ahora cada vez se están buscando doctorados más light, ¿sí? Y lo que quieren es el título. El título. Entonces, sin importarles que la formación sea profunda, sea de calidad, sea de ciencia aplicada, entonces se vuelve muy, muy difícil avanzar. Y lo vemos, la brecha cada vez es más grande, la brecha cada vez es más grande y no vamos a poder acometer. Sí, ahora viene la construcción de un proyecto que no es tan complejo como el
proyecto del Estadio del Campín, del nuevo Estadio del Campín, y cuando le preguntan al inversionista que qué ingeniería va a utilizar, él dice, no, yo voy a traer ingeniería extranjera. Imagínate, ¿qué país se desarrolla bajo una dinámica como esa? Lo hemos hablado contigo, cuando uno ve las conclusiones del Nobel de 2025, básicamente lo que logra establecer es que los países más desarrollados son países que son más capaces en lo que tiene que ver con ciencia aplicada. Es decir, tienen un conocimiento muy difundido en la población, una capacidad muy grande para implementar ese conocimiento, para llevarlo a soluciones reales y desde esa perspectiva logran agregar más valor que el resto de países. Por eso se enriquecen y por eso se convierten en países desarrollados. Entonces, si nosotros no tenemos eso, pues nunca vamos a ser un país desarrollado. Sí, en los, en el análisis de inversión de proyectos, uno entiende muy bien que el que trae tecnología nueva, el que viene con una estructura de costos nueva, ese va a tener mucho más rentabilidad, porque el que va detrás, ¿a qué rentabilidad puede aspirar? Pues puede aspirar a la rentabilidad del sector, pero no puede aspirar a una rentabilidad superior, porque es muy difícil. De acuerdo. Él va ganando y va ganando, y cuando termina de tener una buena rentabilidad, entonces se va de ese mercado y busca tecnología. Puede que en el mismo mercado o en otro, pero busca tecnología, busca cómo ser innovador. Y siendo innovador es que genera rentabilidades altas, ¿sí? Esas inversiones nuevas, todos esos mercados nuevos que van apareciendo porque hay detrás tecnología y nosotros no podemos hacer eso. Entonces nuestras innovaciones son en tecnología muy simples. Muy simple. Imagínate, y hay que hacer una aclaración para quienes nos están viendo. Tú y yo hemos estado vinculados siempre a universidades del top 10 del país, ¿no? Y hemos estado vinculados a proyectos que se podrían catalogar como proyectos importantes en el país. Entonces, ¿qué pasará si uno se sale de ese círculo? ¿Qué pasará si se sale del círculo de las universidades mejor ranqueadas y si se sale del círculo de los proyectos mejor ranqueados? Probablemente las dificultades son mayores. Entonces, eso hay que entenderlo porque pues necesitamos solucionarlo. Es decir, tú y yo hace un tiempo diseñamos un programa que era el de estructuración ágil de proyectos de alta complejidad, ¿verdad? Y lo hicimos para solucionar todo esto, para tratar de evolucionar en ese sentido. ¿Te acuerdas? Vinculado a una especialización que había sido muy exitosa aquí. Pero lo que tú dices, uno se empecina en que la maestría sea de altísimo nivel, muy sofisticada, con mucha exigencia, pero pareciera que el mercado como que presiona a hacerla más sencilla, más fácil. Sin embargo, los proyectos requieren personas más formadas. Sí, nos metemos en un círculo vicioso que no le sirve al país, No le sirve. al país. Y nos metemos todos, tanto los estudiantes como sus patrocinadores, que pueden ser los papás, que pueden ser las empresas, nos metemos en ese círculo. Entonces la empresa dice, no, traigan el certificado. ¿Sí? Si usted me trae el certificado, listo. Y no entiende que necesita una capacidad más grande. Y entonces, y además, entonces la demanda está presionando para ser más flojos. Y la oferta, entonces dice, no, pues si me están demandando eso, pues yo les vendo eso. Pero ¿Sí? entonces eso es muy positivo para nosotros, porque como no encuentran talento humano suficientemente capacitado de nuevas generaciones, entonces a nosotros nos sobra trabajo. Entonces, imagínate el inconveniente. No, es muy difícil así. Armando, Bueno, me Ricardo, alegró una muy verte. interesante conversación. Me alegra saludarte. Que te vaya muy bien, Armando.